Sí, 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 la verdad que ha sido un partido muy bonito. Me imagino que para los que han podido ver desde fuera ha sido un partido muy entretenido, con mucho ritmo, con mucha intensidad, jugando de tú a tú dos equipos que lo están haciendo bien. Y yo muy orgulloso de lo que hemos hecho, de lo que hacen mis jugadores en cada partido y sobre todo ante rivales con tendencia a estar arriba, ¿no? Parece que el protagonismo lo tenía el Unión Popular de Langreo, sobre todo en parcelado ofensiva, pero cuando os tocaba defender, la verdad que Bueno, pues es un buen equipo, es un equipo que tiene muy buenos jugadores y que al final, pues claro, tú te expones mucho a veces con balón, te abres en exceso bueno, pues para tener la pelota y al final, claro, el equipo ordenado, el equipo que está defendiéndote y roba encuentra espacios. Al final, yo no voy a cambiar mi propuesta, yo voy a ser, lo he dicho siempre, me va a dar igual el equipo contra el que me enfrente, quiero ser protagonista y solamente lo puedo ser con balón. qué sabor de boca te deja el punto. Me deja un buen sabor de boca porque podía haber pasado cualquier cosa, ¿no? Hay que reconocer que ellos han tenido alguna ocasión clara, pero bueno, como te vengo diciendo, creo que estamos haciendo las cosas muy bien y bueno, que el camino a seguir es este. En intercambio de golpes, que fue a veces el partido, ¿no? Un intercambio de Sí, golpes, la verdad que ellos golpearon y dos veces al palo también, ¿no? sí, bueno, yo hablaba antes con algún jugador y me decía, mister, que vamos a intercambio de golpes, y yo le decía, sí, es que yo no me quiero quedar atrás, o sea, al final vamos a ver quién es el que más puede. Bueno, hubiera sido un empate, podía haber pasado cualquier cosa, pero yo creo que nosotros en casa y fuera mostramos o estamos mostrando una regularidad y, bueno, el fruto de todos los puntos que tenemos quizás sea ese, el que sea el equipo le juega de tú a tú a cualquiera. Durante la narración me enfadaba muchísimo con el colegiado porque me daba la sensación de una forma de medir muy distinta, bien sea jugador de la Cultural o del Langreo. Vemos en la expulsión de Alain. 3 minutos antes había habido una falta de Alisson prácticamente cuando iba a rematar sin nadie en la portería. Sí, bueno, han pasado muchas cosas. Al final, esa continua falta que ha habido en la primera parte que nos han pitado a favor y si en contra, pues va mellando en los futbolistas y hace bueno, que no tuviera el ritmo que nosotros deseábamos. El árbitro, bueno, no ha influido absolutamente en nada en el resultado, pero sí creo bueno, que puede haber estado un poquito mejor. Son muchas tarjetas, ¿no? El equipo se te carga también. Bueno, no queda otra. Cuando juegas con intensidad, prefiero que suceda lo que ha sucedido hoy a no lo que sucedió la semana pasada, en el que pierdes un partido bueno, y te quedas convencido de que lo que le ha faltado al equipo ha sido carácter, ¿no? Entonces, los partidos que juegas así a tumba abierta y que vas a por el contrario, que juegas con muchas revoluciones, al final lo que sucede es que haya más tarjetas que en otros partidos. ¿Qué pasó por tu cabeza para hacer un poquitín la alineación en el día de hoy, ¿no? Porque parece que se volvía un poquitín a la identidad del Langreo de los primeros partidos de Liga. Bueno, sí, la identidad no la hemos perdido, lo que pasa es que sí que es cierto que han pasado muchas cosas durante este tiempo, ¿no? Ha habido gente que por culpa del COVID hemos perdido, ha habido gente que por lesiones hemos perdido y al final no queda otra que reestructurar el equipo. Como sabéis, jugamos en Burgos con un sistema totalmente distinto y con los dos mediocentros que eran Álvaro y Jorge. A nadie se le escapa que no son mediocentros, pero bueno, a veces tienes que tienes que ir hilando ahí y bueno, intentar formar el mejor equipo. El equipo, cuando todos estén bien, lo normal es que siga jugando igual. Línea por línea, ¿estás contento con el partido de hoy? Sí, estoy contento. Siempre hay posibilidades de mejorar y debemos buscar la mejora, pero bueno, entendemos que nos hemos enfrentado a los equipos que teóricamente van a pelear por ascender y no hemos sido inferiores a ninguno. La semana que viene Soria. La semana que viene Soria, otra pelea, otra batalla, otra vez a intentar ser dueños del balón y sobre todo a intentar sumar. Y supongo que intentando mejorar también para el partido del COBA aquí en casa, que estaba aplazado y bueno, quién sabe, ¿no? Si con ese partido, esa oportunidad que puede venir para el Langreo de dar el salto en la tabla. Bueno, lo más importante ahora es fijar ya la mirada en el partido de Soria, intentar ser un buen equipo, un buen bloque, no conceder como hemos concedido hoy el segundo gol y bueno, poder sumar. Ante esa tarjeta roja cerca del final, pues temisteis lo peor ya. Bueno, había poco tiempo, no había mucho tiempo, si es cierto que te quedas con uno menos y lo que hice fue sacar un jugador que pudiese ocupar la posición de Alain, ¿no? Creo que es un cambio natural y bueno, quedaban 3 minutos, tampoco había muchas posibilidades, ¿no? Si hubiese sido a lo mejor en el minuto 50 o 60, pues igual sí te puede complicar el partido, pero no te mido en ningún momento con esa expulsión por el resultado.